Para la primera semana del mes de noviembre del proyecto EMAT Secundaria Primer Grado, tenemos la actividad titulada Criterios de Divisibilidad. Es de gran importancia que los alumnos comprendan los criterios de divisibilidad. En el caso particular, es divisible entre 2 si el número que termina en dígito par o en 0. Es divisible entre 3 si todo número, al sumar la cantidad de sus dígitos, es divisible por 3. Dicha suma. Es divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Es divisible entre 7 si cuando el doble de la primera cifra de la derecha restándosela al que queda a la izquierda da 0 o múltiplo de 7. Es divisible entre 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras de lugar impar y la suma de los valores absolutos de las cifras de lugar par de derecha a izquierda es 0 o múltiplo de 11. Es divisible entre 13 cuando el producto de la primera cifra de la derecha por 9 restando de lo que queda a la izquierda es 0 o múltiplo de 13. Estos criterios de divisibilidad son importantes que el alumno los identifique para poder determinar una buena factorización. Haciendo uso del archivo criterio divis y en la hoja facprim, vamos a analizar los siguientes números. Para poder factorizar un número, lo que tenemos que hacer es uso de los números primos, que son aquellos, como ya lo hemos explicado, que tienen dos divisores, la unidad y a sí mismos. Vamos a analizar el número 50 que viene en la página 29. Veamos. Primer número primo es el número 2. Si el 50 tiene mitad, de acuerdo a los criterios que acabamos de mencionar, sí, porque termina en 0 o en número par. Damos enter y el mismo programa me dice que es correcto. El número que me queda es el 25. Por lo tanto, el 25 ya no tiene mitad porque ya no es divisible entre 2 porque no termina en 0 o número par. Y en este caso cumple la condición de terminar en número 5 o en 0, por lo tanto tiene quinta. Y nuevamente, el número que me queda tendría que tener quinta. Por lo tanto, la factorización de el 50 viene siendo 2 por 5 al cuadrado, o 2 por 5 por 5. Posteriormente haríamos y determinaremos aquí que los divisores vendrían siendo los que tenemos en esta parte. Es el 1, el 2, el 5, el 10, el 25 y el 50. Estos serían los divisores correspondientes. Vamos a analizar otro número, el 81. Suprimimos, para analizar otro, suprimimos los divisores que tenemos y suprimimos solamente el número que estábamos analizando. En este caso tendríamos entonces que el 81 no tiene mitad, pero sí tiene tercera porque el criterio de divisibilidad del 3 es de que la suma de los dígitos que conforman el número sea múltiplo de 3. Y 8 más 1, 9. Por lo tanto tiene tercera. El siguiente número sigue teniendo tercera porque la suma es 9. 2 más 7, 9. El siguiente número obviamente tiene tercera y finalmente nuevamente tercera. ¿Quiénes son los divisores del número 81? Pues viene siendo 1, 3, 9, 27 y 81. Para analizar el siguiente número o su factorización sería 3 elevado a la cuarta. Suprimimos los divisores que analizamos ahorita, suprimimos el número y veríamos el número 36. El 36 por terminar en número par tiene mitad. El 18 por terminar en número par tiene mitad. El 9 tiene tercera y nuevamente tercera. ¿Quiénes son los divisores del 36? Pues viene siendo el 1, el 2, el 4, 1, 2, 3, 4, el 9, el 12, el 18 y el 36, colocando estos números en
orden. Tendríamos los que son sus divisores. Posteriormente me pide, y nos iríamos a la hoja de múltiplos, como dice aquí, escribe 5 números de 2 cifras que sean divisibles entre, en este caso, 2 y 3, y debe ser de ambos. Entonces escribimos aquí en esta celda amarilla el 2 y en la siguiente el 3. Y automáticamente los múltiplos comunes del 2 y el 3 vendría siendo el 6, pero no cumple con la condición de tener 2 cifras. Por lo tanto sería el 12, 18, 24, 30, 36, 42, etc. ¿Qué sucede con el siguiente caso? El 2 y el 5. Entonces nada más cambio el 3 por el 5 y tendríamos que los números que serían divisibles entre el 2 y el 5 serían el 10, el 20, 30, 40, etc. El 2 y el 9, vean que sería el 18, 36, 54, 72, 90, 108, todos ellos de 2 cifras, perdón, nada más, sería nada más hasta el número 90. Y el 3 y el 5 sería el 15, 30, 45, etc. El siguiente ejercicio es escribir 3 parejas de números primos entre sí. ¿Qué significan los números primos entre sí? Que son que si lo escribiera como una fracción, ya no tienen divisores comunes. Por lo tanto, ya no se pueden simplificar. Ejemplo, podría ser el 2 y el 7, 8, 25, 36 y 49. El siguiente ejercicio es en 1400 y tantos, sustituye cada espacio por una cifra de forma que el número que resulte sea divisible entre 2, 3 y 5, o sea, sobre estos números. Hallar 3 soluciones. En este caso podríamos darnos cuenta que para que sea divisible entre el 2, 3 y 5, el 2 y el 3 entonces tendría que ser múltiplo de 6. Y todavía con el 5, la condición sería que termine en 0 y que aparte las cifras que lo conforman sumen un múltiplo de 3. La suma de estos dos es 5. Para que me dé 6, que sería múltiplo de 3, y que termine en 0 es colocar aquí un 1 en esta celda y un 0. Y vean que efectivamente el 1410 sería una solución. El otro sería, si ya sumados, voy a suprimir estos, suman 5, un múltiplo de 9 sería el número 9. En múltiplo de 3 sería que sumen 9. Y en este caso sería colocar aquí un 4 y nuevamente que termine en 0. Y eso es correcto. Entonces también el 1440 cumple con esta condición. Y por último sería el 1470. Y vean que también cumple con la condición porque suman 12. Y eso sería múltiplo de 3 y como termina en 0 es múltiplo de 2 y múltiplo de 5. Entonces esto se cumple con esta parte. Posteriormente viene y tendríamos que regresarnos a la hoja donde es FactPrint porque me pide, por ejemplo, que explique cuáles de estos números en la página 30 son múltiplos del 11 aplicando el criterio de divisibilidad. Entonces me regreso a FactPrint, suprimo las celdas en amarillo y coloco el número 4709. 4709. Veríamos si este número es divisible entre 11. Vamos a poner aquí el 11 porque es un número primo y es incorrecto. La forma de comprobarlo también porque es incorrecto es que, como dice el criterio, si yo sumo las cifras impar con las par y hago las cifras impar y luego sumo las cifras par y si su diferencia es 0 o múltiplo de 11, lo es. Pero aquí tenemos que es 16 menos 4, que es la suma del 0 y el 4, voy a tener 12, por lo tanto no se cumple. Veríamos el siguiente número, que es 990.
Y 990 sí es divisible entre 11 porque la suma de las cifras impar es 9 menos las que ocupan lugar par es 9. Y 9 menos 9, 0. Y así se tendría que analizar cada uno de los números. El último que aparece aquí en el libro viene siendo 74.017. Vamos a ver 74.017. El 74.017 no es divisible entre 11 porque si yo sumo las cifras impar, que sería 7 más 0 más 7 son 14, y los que ocupan lugar par sería 1 más 4, 5, y 14 menos 5 me está dando 9, por lo tanto no es divisible entre 11. Posteriormente nos iríamos a múltiplos y escribiríamos para determinar el número múltiplo de 26 que esté entre 300 y 350. Si ahí ya anoto el número 26, doy enter y automáticamente me aparecen los múltiplos de el 26. Y en este caso los que están entre 300 y 350 vendría siendo 312, 338 y nada más, porque los demás ya no cumplen con esa condición. De esa manera nosotros podemos estar analizando los demás ejercicios y estar viendo y analizando con respecto a los criterios de divisibilidad, que todos ellos se basan en los números primos. Con esto estaríamos analizando la primera semana del mes de noviembre del proyecto EMAT secundaria primer grado.